En enero de 1992, en la penumbra eléctrica de la Plaza Los Arcos en Coachella, el destino de un hombre y la veracidad de su leyenda colisionaron en una fracción de segundo que redefiniría la música mexicana para siempre. Chalino Sánchez no subió al escenario solo para cantar. Estaba allí para enfrentar la consumación de todo lo que sus letras profesaban sobre el honor y la inevitabilidad de la muerte. Lo que comenzó como una celebración vibrante de corridos estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, donde la línea entre el artista y el mito sería borrada por disparos reales. Todo lo que crees sobre el coraje será puesto a prueba ahora, pues esa noche no produjo solo un sobreviviente, sino una verdad que ecoa hasta el día de hoy. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta desde qué ciudad y país nos ves. La Plaza Los Arcos, en Coachella, aquella noche de enero de 1992, no era solo un salón de baile. Era un ecosistema pulsante y sofocante, saturado por una neblina densa de humo de cigarrillo, que se mezclaba con el olor metálico de la cerveza derramada. El calor humano emanaba de cientos de cuerpos aglomerados, creando una humedad invisible que se pegaba a las paredes y a la piel de quienes buscaban, en la música, un alivio momentáneo para la dureza de la vida cotidiana. Bajo las luces intermitentes, el brillo del sudor en las frentes de los hombres y el movimiento rítmico de los sombreros creaban una coreografía de sombras que parecía anticipar algo sombrío. Cada respiración en aquel recinto era pesada, cargada con la electricidad de una celebración que rozaba el trance, donde el estruendo de las conversaciones altas intentaba ahogar la sensación latente de que la paz allí era un vidrio delgado, a punto de romperse bajo la presión de una tensión invisible. Aquel era el territorio sagrado de los trabajadores rurales, inmigrantes de manos encallecidas y figuras enigmáticas que habitaban los márgenes de la legalidad, todos unidos por un código de conducta implícito y riguroso. En aquellas mesas de madera desgastada, la masculinidad no era un concepto abstracto, sino una moneda corriente, medida por la postura silenciosa y por el respeto conquistado a través de la resiliencia y el valor. El salón funcionaba como un refugio para aquellos que cruzaron fronteras físicas y existenciales, cargando consigo la nostalgia de una tierra distante y la dureza de un presente que exigía vigilancia constante. Entre un trago y otro, se intercambiaban miradas que decían más que las palabras, estableciendo una jerarquía basada en el honor y la capacidad de mantener la calma ante el peligro. Era un ambiente donde la alegría de la fiesta nunca estaba desacompañada de una sobriedad alerta, pues todos sabían que, en un lugar donde la reputación lo es todo, cualquier chispa podría incendiar la noche entera. En el centro de todo, la banda atacaba las notas con un vigor casi agresivo, haciendo que el sonido del acordeón rasgara el aire saturado como si fuera una cuchilla afilada. El ritmo de los corridos, con su cadencia repetitiva e hipnótica, servía como la columna vertebral de aquella noche, dictando el latido cardíaco colectivo de una audiencia que se perdía en la narrativa de las canciones. Cada nota parecía resonar en los huesos de los presentes, transformando el entretenimiento en un ritual de reconocimiento y validación de sus propias trayectorias de lucha. La música no era solo un trasfondo, sino un elemento vivo que llenaba los espacios vacíos entre las personas, creando una conexión visceral entre el escenario y la pista. Había algo urgente en aquella ejecución musical, un ímpetu que sobrepasaba lo habitual, como si los músicos supieran que estaban alimentando a un monstruo de expectativas. El público, en trance, no percibía que la melodía estaba peligrosamente cerca de un silencio absoluto. El ambiente era una mezcla paradójica de libertad y confinamiento, donde el humo del cigarrillo servía de cortina para intenciones ocultas y manos que descansaban cerca de cintos pesados. Coachella, con su aire de desierto y sus noches gélidas, parecía haberse concentrado enteramente dentro de las paredes de la Plaza Los Arcos, aislando al mundo exterior para que aquel drama pudiera ocurrir. El olor a pólvora aún no estaba presente, pero la intuición colectiva ya registraba un cambio en la densidad del aire, un peso que indicaba que la celebración estaba dando paso a la seriedad del enfrentamiento. La luz dorada que bañaba los instrumentos se reflejaba en ojos atentos,
capturando la esencia de un lugar donde la vida se celebraba con intensidad por sentirse como algo efímero. Era el escenario perfecto para el nacimiento de un mito, una arena donde la realidad de hombres comunes sería forjada por el fuego de la prueba inminente. Mientras el reloj de la fatalidad avanzaba, Chalino Sánchez ocupaba el centro del escenario no como un ídolo pop sediento de aplausos, sino como un hombre que había subido al estrado para prestar un testimonio irrevocable sobre su propia existencia. Bajo el ala rígida de su sombrero, que sombreaba parte de un rostro marcado por la vivencia, sus ojos no buscaban la adoración de las luces, sino que escaneaban la penumbra con una vigilancia silenciosa y casi depredadora. No gesticulaba de forma expansiva, ni intentaba seducir a la audiencia con artificios teatrales. Su autoridad emanaba de una inmovilidad tensa, una presencia que exigía atención sin nunca implorar por ella. Había una dignidad rústica en su postura, el porte de quien entiende que cada palabra cantada es una promesa hecha al destino. Chalino parecía menos un artista y más un centinela, un hombre que sabía que, en aquel ambiente de honor y pólvora, la voz era solo el preludio del carácter. Su simplicidad externa era un escudo cuidadosamente forjado, una cáscara de hombre común que escondía un dominio interno forjado en pérdidas y duelos que la mayoría solo escuchaba en canciones. Mientras las notas del acordeón llenaban el aire, Chalino mantenía el micrófono firme, con la seguridad de quien sostiene una herramienta esencial de trabajo, sin el deslumbramiento de la fama. No necesitaba gritos o una oratoria rebuscada para dominar el recinto, pues su fuerza residía en la economía de sus movimientos y en la profundidad de una mirada que parecía haber visto ya el final de muchos caminos. Internamente, cargaba una disciplina férrea, una calma helada que solo pertenece a aquellos que ya han integrado la idea de la muerte en su rutina diaria. Para él, el escenario no era un refugio seguro de la realidad, sino la extensión natural de una vida vivida bajo el signo del coraje absoluto y el riesgo constante. Al entonar los primeros versos de sus corridos, Chalino no estaba solo narrando las hazañas de terceros, sino validando su propia trayectoria a través de una interpretación cruda y despojada de adornos. Comprendía, con una lucidez casi dolorosa, que las historias que contaba sobre valentía y traición eran los mismos hilos que tejían el peligro que lo rodeaba aquella noche específica. No había espacio para el miedo en su pecho, pues el miedo exige una esperanza que él ya había cambiado por la aceptación estoica de su propio hado. No buscaba el conflicto ni alimentaba provocaciones innecesarias, pero su postura dejaba claro para cualquier observador atento que jamás sería una víctima pasiva de las circunstancias. Chalino Sánchez era la personificación de la música que cantaba, un hombre que, incluso bajo la sombra constante de la tragedia, se negaba a agachar la cabeza o a silenciar la verdad de su propia voz. Eduardo Gallegos emergió de la multitud no como un fan apasionado, sino como el símbolo máximo del desorden que acecha en los momentos de gloria ajena. Poseía la fisonomía de un hombre que se creía superior, movido por una confianza alimentada no por logros reales, sino por la peligrosa ilusión de que el caos podría conferirle una importancia que el talento jamás le dio. Mientras observaba a Chalino de lejos, su figura proyectaba una arrogancia latente, típica de aquellos que confunden la violencia con la autoridad y que sienten un rencor profundo ante la autenticidad ajena. Gallegos era la sombra que intentaba oscurecer la luz del escenario, un hombre que ocupaba el espacio físico con una agresividad contenida, aguardando el momento exacto en que podría interrumpir la armonía de la noche para convertirse en el protagonista no deseado de una tragedia que él mismo arquitectó fríamente en su mente perturbada. En su interior, Gallegos era movido por la mediocridad que se disfraza de poder a través del cañón frío de un arma de fuego escondida bajo sus vestiduras. Creía, de forma equivocada y trágica, que al silenciar al ícono que todos admiraban, heredaría parte de esa relevancia cultural, transformándose en alguien más grande que su propia existencia limitada. Para él, la pistola 7.65 mm no era solo un objeto de metal, sino una extensión de su ego herido, una herramienta capaz de borrar en segundos lo que Chalino había tardado años en construir con sangre y canciones.
Su motivación era la más pura envidia de la integridad, una revuelta silenciosa contra el hombre que vivía lo que cantaba, mientras él mismo no pasaba de ser un espectador amargado de la vida. Creyendo firmemente que la fuerza bruta podría sustituir al respeto, Gallegos se preparaba para desafiar el orden natural de las cosas aquella noche en Coachella. El contraste entre los dos hombres era evidente y revelador, separando la dignidad silenciosa de Chalino de la prepotencia ruidosa que Gallegos estaba a punto de desatar sobre el salón. Mientras el cantante representaba la fuerza que nace de dentro hacia afuera, el antagonista era la personificación de la debilidad que busca validación externa a través de la intimidación y el miedo impuesto. Gallegos funcionaba como un símbolo de una creencia limitada y peligrosa, la idea de que el destino de un hombre puede ser alterado por un solo acto de cobardía enmascarado de valentía. No veía en Chalino a un ser humano, sino un obstáculo para su propia búsqueda de reconocimiento, una figura que necesitaba ser derribada para que sus propias frustraciones fueran momentáneamente silenciadas. Sin juicios explícitos, la atmósfera de la Plaza Los Arcos ya comenzaba a distinguir entre el metal legítimo del coraje y el brillo falso de un agresor que solo conocía el lenguaje de la destrucción. El momento en que Eduardo Gallegos rompió la barrera invisible entre la audiencia y el escenario fue como el chasquido seco de una rama rompiéndose en el silencio de un bosque. Cuando sacó la pistola 7.65 mm, el brillo del metal bajo los reflectores pareció succionar toda la luz del ambiente, transformando la celebración en una pesadilla tangible. El primer disparo no fue solo un sonido, fue una onda de choque que rasgó la melodía del acordeón y congeló la sangre de quienes miraban. En ese instante preciso, el tiempo sufrió una dilatación extraña, donde los segundos se transformaron en minutos y cada movimiento se convirtió en una secuencia de cuadros estáticos. La sacralidad del escenario fue violada ante cientos de ojos que no lograban procesar la rapidez con la que la realidad se había vuelto mortalmente peligrosa e irrevocable para todos los presentes. El pánico explotó en la Plaza Los Arcos, como una presa rota, con personas lanzándose al suelo y gritos ahogados resonando contra las paredes. Sin embargo, en el epicentro de ese caos, Chalino Sánchez permanecía como una estatua de hielo, manteniendo una calma que rozaba lo sobrenatural ante el cañón del arma apuntado a su pecho. Mientras el agresor era consumido por la desesperación de su propia acción, el cantante no exhibía rastros de terror o vacilación en su rostro marcado. Había una presión social invisible pero abrumadora sobre él. Cientos de ojos esperaban ver si el hombre que cantaba sobre la valentía de los héroes populares sería fiel a sus propias palabras bajo fuego real. La verdad de Chalino estaba siendo probada, y el silencio que emanaba de su figura era más poderoso que el tumulto ensordecedor que se apoderaba de todo el salón en aquel instante. El impacto del plomo golpeando su cuerpo no lo derribó, ni lo hizo buscar el refugio fácil de las sombras tras bambalinas. Incluso herido, Chalino no retrocedió ni un solo centímetro, manteniéndose firme sobre sus pies como si sus raíces estuvieran enterradas en el suelo de aquella arena. Tomó la decisión irreversible de enfrentar a la muerte de frente, transformando el atentado en un momento de afirmación suprema de su dignidad. Cada latido de su corazón pareció ecoar la gravedad de la elección que acababa de hacer, aceptando que el precio de su verdad podría ser la propia vida. La sangre que comenzaba a manchar su camisa era el testimonio físico de que el tiempo de cantar había terminado y el tiempo de actuar había comenzado. Ya no había espacio para negociaciones. La trayectoria de aquella noche estaba ahora trazada por el acero y por la determinación de quien nunca conoció el significado de la retirada. La atmósfera en la Plaza Los Arcos se volvió tan densa que el aire pareció haberse transformado en plomo, haciendo de la respiración un esfuerzo casi imposible. La expectativa alcanzó un punto de ruptura, donde el riesgo ya no era una posibilidad, sino una certeza absoluta que flotaba entre el cantante y su verdugo. Entre el primer disparo de Gallegos y la respuesta de Chalino, se abrió un vacío de tensión pura, un abismo donde solo la voluntad de sobrevivir tenía permiso para existir. El espectador sentía el peso insoportable de un enfrentamiento inevitable, una colisión de destinos que no admitía salidas diplomáticas ni misericordia. El silencio que siguió al choque inicial estaba cargado de una electricidad estática que
Erizaba la piel, anunciando que el próximo movimiento decidiría no solo quién viviría, sino quién se convertiría en un recuerdo eterno en la memoria colectiva de aquel pueblo y de toda la música mexicana para siempre. En un movimiento que desafió la física de un hombre mortalmente herido, la mano de Chalino Sánchez se movió con una precisión letal hacia su cintura. No gritó, no vaciló. El desenfunde fue instintivo, un reflejo pulido por años viviendo bajo la sombra constante de las armas. Niveló su propia arma y devolvió el fuego con una eficiencia quirúrgica que silenció instantáneamente el recinto. El intercambio de disparos fue un borrón de luces y estruendos, durando pocos segundos, pero cargando el peso de una era entera. Las balas de Chalino encontraron su objetivo con la misma gracia técnica que aplicaba a sus propios corridos. Gallegos, impactado por la negativa de su víctima a caer, colapsó bajo el peso de un coraje que jamás podría igualar. El enfrentamiento terminó con una brevedad brutal, ejecutada con la inevitabilidad de quien domina el destino. El silencio que siguió al último disparo fue más ensordecedor que el propio tiroteo, una quietud cargada de humo acre y del sonido metálico de casquillos vacíos rodando por el suelo de madera. Chalino Sánchez permanecía de pie, una silueta de resistencia contra la iluminación ahora vacilante del escenario, mientras la sangre teñía su camisa de un carmesí profundo, revelando la gravedad de la herida en su pulmón. Incluso, con la respiración corta y el sabor ferroso de la muerte en la boca, no permitió que su cuerpo flaqueara, manteniendo la mirada fija en el punto donde la amenaza había sido neutralizada. No había pánico en sus ojos, solo una aceptación glacial de que el precio de aquella noche había sido cobrado, y él estaba dispuesto a pagarlo íntegramente. El tiempo parecía haberse detenido de nuevo, permitiendo que todos procesaran la imagen de un hombre que se negaba a doblegarse ante el dolor. Alrededor del escenario, la multitud comenzó a emerger de las sombras, moviéndose con la lentitud de quien despierta de un sueño terrible y encara la realidad de un enfrentamiento real. Eduardo Gallegos yacía en el suelo, desarmado y reducido a una figura patética que ahora enfrentaba las consecuencias de la violencia que él mismo había intentado desatar momentos antes. El contraste era absoluto y abrumador. Mientras el agresor se perdía en agonía y desesperación, Chalino mantenía un dominio emocional que humillaba la agresividad desordenada que había intentado silenciarlo. El salón, antes un lugar de fiesta, ahora era el escenario de una inversión moral, donde la fuerza bruta había sido derrotada por la integridad de un espíritu que no se dejaba intimidar. El público observaba en un silencio reverencial, dándose cuenta de que la verdadera autoridad en el recinto no estaba en el arma, sino en la postura inquebrantable del hombre que continuaba de pie. Chalino no buscó venganza gratuita ni exhibió odio tras el cese al fuego. Simplemente permaneció allí, guardando su arma con la calma de quien cierra un capítulo inevitable de su propia biografía. Su control absoluto sobre la situación, tanto físico como emocional, le confería un aura de inmortalidad prematura, como si ya hubiera trascendido el dolor físico del proyectil que le atravesaba el pecho. En ese momento, dejó de ser solo un cantante para convertirse en la personificación viva de la resiliencia que tantas veces había descrito en sus propios versos. La atmósfera de Coachella había sido alterada permanentemente, y todos los allí presentes sabían que habían sido testigos de algo que iba más allá de un simple incidente. La fuerza de Chalino no emanaba del metal en sus manos, sino de una disposición inquebrantable de mantener su identidad hasta el último suspiro, demostrando que un hombre libre es aquel que no teme a su propio fin. Eduardo Gallegos, al ser retirado del salón, no cargaba solo el dolor físico de los proyectiles, sino la desolación de una derrota espiritual completa e irremediable. Entró en la Plaza Los Arcos creyendo que un arma lo convertiría en el señor del destino ajeno, pero salió como el hombre que accidentalmente le dio a Chalino el escenario definitivo para su inmortalidad. El asombro en su rostro no era solo por haber sido alcanzado, sino por la comprensión súbita de que el miedo que intentó sembrar no floreció en el pecho de su objetivo. Al ver a Chalino permanecer de pie, incluso bañado en sangre, Gallegos sintió el peso de su propia mediocridad
aplastar cualquier rastro de su arrogancia anterior. La ruptura interna fue absoluta. Se dio cuenta de que, al intentar apagar una voz, solo la hizo eterna, transformándose él mismo en una nota al pie olvidable, en una leyenda que él mismo ayudó a solidificar a través de su cobardía. Para el público presente, la transformación fue igualmente profunda, alterando para siempre la forma en que miraban al hombre que sostenía el micrófono. La música de Chalino Sánchez dejó de ser una forma de entretenimiento para convertirse en un testamento vivo, una verdad que ya no necesitaba de rimas para ser probada. En ese instante, cada espectador comprendió que la valentía cantada en los corridos no era una invención lírica para vender discos, sino la esencia real de un hombre que no retrocedía ante el abismo. El acto de violencia, destinado a causar terror y dispersar a la multitud, terminó por crear un vínculo indestructible, de respeto y lealtad entre el cantante y su pueblo. La percepción colectiva cambió sutilmente. Ya no se trataba de asistir a un espectáculo, sino de presenciar una prueba de vida y carácter que trascendía las barreras del entretenimiento popular mexicano. La verdadera victoria de Chalino no ocurrió en el momento en que sacó su arma, sino en la forma en que aceptó el enfrentamiento sin perder su dignidad intrínseca. La canonización del mito comenzó allí, entre los gritos y el humo, cuando el miedo que el antagonista intentó sembrar se transformó en un respeto casi religioso por la resiliencia del artista. Lo que debería haber sido el fin de su carrera se convirtió en el punto de partida de su leyenda, asegurando que su nombre fuera recordado no por la violencia sufrida, sino por el coraje demostrado. El intento de silenciamiento falló miserablemente, pues a partir de esa noche, cada verso de Chalino ecoaría con el peso de la autoridad de quien sobrevivió al fuego. Demostró que la verdad de un hombre es inmune al plomo, y que la fuerza de un mensaje reside en la disposición de quien lo emite para defenderlo con su propia existencia. El impacto histórico de este evento en Coachella redefinió el concepto de autenticidad en la música regional mexicana, elevando a Chalino a un nivel que pocos artistas han alcanzado. La transformación de Gallegos, de agresor a prisionero de su propia falla, sirvió como el contraste necesario para resaltar la estatura moral del cantante ante la tragedia. A partir de ese momento, la leyenda de El Rey del Corrido dejó de ser solo sobre canciones de crimen y pasó a ser sobre la inquebrantable rectitud de un hombre bajo presión extrema. La victoria verdadera fue la confirmación de que Chalino era exactamente quien decía ser, eliminando cualquier duda sobre su integridad o valor. Salió de la Plaza Los Arcos herido, pero con el alma intacta, cargando consigo la certeza de que, aunque las balas puedan herir la carne, son incapaces de perforar el espíritu de quien ya ha hecho las paces con su propio destino. La noche en Coachella dejó de ser un mero relato policial para convertirse en una lección profunda sobre la congruencia entre lo que un hombre profesa y lo que sostiene. La filosofía, en su forma más visceral, no se encuentra en libros académicos, sino en la decisión de permanecer de pie cuando los instintos de autopreservación dictan la huida inmediata. Chalino Sánchez no pronunció un largo discurso para explicar su coraje. Entregó una respuesta que era la manifestación pura de su verdad interna, demostrando que las palabras solo tienen la fuerza del valor de quien las profiere. Al reaccionar con precisión y calma gélida, demostró que la autoridad verdadera no proviene de la voz alta o de la prepotencia, sino del alineamiento absoluto entre sus letras y su carácter. La sangre en el escenario fue la tinta que firmó el contrato de integridad que siempre mantuvo con su pueblo. La calma exhibida por Chalino en 1900 medio de los disparos representa la forma más alta de dignidad humana, el dominio de sí mismo ante el caos absoluto. Esta lección narrativa enseña que las sombras que enfrentamos, ya sea en forma de un agresor armado o en los desafíos internos de la vida, solo pueden ser neutralizadas por la luz de una presencia serena y determinada. Existe una eficiencia inherente al silencio que el ruido de la violencia jamás logrará replicar. Al no dejarse llevar por el pánico, Chalino mostró que el control de la situación pertenece a quien ya ha aceptado su destino, y no tiene nada más que perder que su propio honor. Esta aceptación estoica es el núcleo de su filosofía, sugiriendo que el verdadero campo de batalla no es el espacio físico del salón, sino el territorio interno, donde decidimos quiénes somos cuando el riesgo se vuelve real.
En última instancia, la noche en que Coachella se convirtió en un campo de batalla nos deja la certeza de que la integridad de un hombre se mide por su conducta, cuando las luces se apagan y los aplausos dan paso al silbido de las balas. El legado de aquel momento trasciende la música, sirviendo como recordatorio de que somos la suma de nuestras elecciones bajo presión extrema. Chalino no eligió ser un héroe, eligió ser él mismo, y esa es la forma más difícil y noble de existencia. La filosofía en esta historia es que no se debe temer al fin, sino a la posibilidad de vivir una vida que sea una mentira. Al continuar de pie mientras su cuerpo fallaba, dejó un mensaje silencioso al mundo. La verdad vale más que la supervivencia, y la victoria real es permanecer congruente con tu esencia, cueste lo que cueste. La imagen de Chalino Sánchez saliendo de aquel escenario, apoyado pero no vencido, permanece como una de las visiones más poderosas de la historia de la música. Un hombre que, al encarar el final, eligió no silenciar su propia esencia. Sobrevivió a aquella noche de enero para convertirse en un mito que aceptó su destino final con la serenidad de quien ya había ganado todas sus batallas internas mucho antes de que se disparara el primer tiro. Pero, ¿qué queda de nosotros cuando el escenario se convierte en un campo de batalla y las luces se apagan? La verdadera fuerza no reside en nunca ser golpeado por las adversidades, sino en mantener la integridad de tu voz, mientras la sangre y el tiempo aún corren por tus venas. Ante tu propio enfrentamiento, ¿quién estás siendo? ¿Y qué revelará tu historia sobre ti cuando el silencio, finalmente, regrese a la Plaza Los Arcos?